Ahí está. Ok, muy buenas tardes, compañeros, profesor Adalberto. Empezamos con la entrevista general para la investigación del trabajo final. Nosotros, como saben, nuestro tema es los centros de rehabilitación o grupos de rehabilitación, como quiera nombrarse. En este caso estamos con una persona pues nada ajena a este tema. Es una persona que tiene 20 años de experiencia. Por su integridad vamos a no les voy a dar su nombre, pero lo podemos conocer como el señor R. El señor R tiene 20 años de experiencia sobre el tema de las adicciones. Él padeció y tiene una experiencia empírica en estos centros, o sea, quiero decir que estuvo en estos centros y ahorita nos lo va a compartir. Y también aparte es el autor del libro La drogadicción, una posesión demoníaca. No lo va a pasar, no lo va a compartir. Simplemente le va a hacer algunos ajustes, ¿verdad, señor? Ok. También actualmente el señor R está trabajando en un instituto para la orientación para el problema de adicciones. Repito, está trabajando en un instituto para la orientación para el problema de las adicciones. Todo sin fines de lucro. También el señor R actualmente se desempeña como vendedor de bienes raíces y asesor para la Federación de Trabajadores Independientes con sus siglas FTI. Probablemente sea un sindicato. Entonces, pues muchas gracias, señor R. Le voy a hacer le voy a hacer simplemente 5 preguntas y estamos para escucharlo, ¿ok? Bueno, la primera sería: mi nombre es David Alexis Alcocer Varela, soy estudiante de la criminología, soy estudiante de la carrera de criminología. Bueno, antes de hacerle las preguntas, señor R, bueno, nosotros estudiamos una carrera que nosotros vemos al ser humano, la criminología, nosotros los criminólogos vemos al ser humano como un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir biopsicosocial? Que vemos los impulsos del ser humano, su psique y su conducta y los factores sociológicos. En eso más nos basamos nuestras teorías sobre las conductas antisociales. En este caso, pues usted nos va a detallar a fondo este tema de las conductas antisociales, porque sabemos que en estos grupos de centros de rehabilitación pues existe la mayoría de los muchachos, la mayoría de la gente que está en estos grupos pues son personas antisociales con problemas de adaptación social, y nosotros pues queremos saber a detalle su experiencia, a detalle lo que vivió, si gusta contarlo, y qué son en realidad estos grupos. Entonces, bueno, el fin es para dar a conocer a nuestra ciencia, a la criminología, su experiencia, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta sería, señor R, ¿qué son estos grupos de rehabilitación? ¿Qué son estos centros? Gracias por tomarme en cuenta, y me da mucho gusto, desde luego, poder colaborar o contribuir con mi opinión para que, bueno, ustedes, los profesionales, puedan de alguna manera conocer el problema de fondo que está padeciendo nuestra sociedad. ¿Qué son los centros de rehabilitación o grupos que existen en nuestro estado, en el país? Bueno, realmente los que hoy son centros, son nidos de delincuentes, es decir, que la persona que acude a estos lugares, generalmente clandestinos, porque tenemos nada más 16 centros registrados como centros autorizados para funcionar como tal en la regulación de adicciones, y estamos cerca de 300 centros, es decir, que el 99 o 98% no reúnen los requisitos para funcionar. Le pongo un ejemplo: en una casa de Infonavit de 90 metros de terreno llegan a confinar hasta 60, 50 personas con un trato infrahumano. Entonces, ¿qué son los centros de rehabilitación? Deberían de ser eso, centros de rehabilitación. El problema que hoy en día no están dando ni están siendo creados para este fin. Están siendo creados para lucrar con el ser humano, desgraciadamente para unirlo más en su problema de adicciones, porque vemos que ahí conviven primodelincuentes o personas que por cualquier problema que tuvieron a su corta edad de 14, 15 años están siendo confinados a estos lugares,
donde se reúnen con gente que ya inclusive perteneció a carteles de la droga, que ha pertenecido a pandillas, que ha cometido más delitos. ¿Y qué es lo que hace la persona que por primera vez está siendo canalizada a estos lugares? Pues a aprender más de estas personas que ya tienen un negro historial. Entonces, por eso decimos que no son centros de rehabilitación, son minicárceles, nada más. Porque inclusive son financiados algunos con dinero de presupuesto federal que cada año el gobierno destina para la rehabilitación de los adictos. Es decir, el gobierno se está lavando las manos en estas cárceles al estar contribuyendo, ¿sí? Junto con derechos humanos, que se cierran los ojos para no ver este gran problema que tenemos en estos centros, que más de rehabilitación, repito, que deberían de serlo, son minicárceles. Eso para mí en este año o en estos tiempos son los centros de rehabilitación, casas o nidos de delincuentes, porque no tienen ninguna supervisión de alguna autoridad. Que deberían, recordemos los años 90, en los 90 todavía funcionaban los anexos o centros de rehabilitación y daban resultados, porque no eran confinadas tantas personas a estos lugares, y aparte había un trato, el respeto a la persona, al ser humano. Ok, señor R. Pues sí, una pregunta contundente, más bien una respuesta sincera, y se lo agradecemos, su punto de vista. La segunda sería, señor R, la segunda pregunta sería, ¿para qué sirven estos lugares? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función principal? ¿Por qué existen? Bien, recordemos que el problema de adicciones se le salió el gobierno de control. No existían o existían muy pocos estas personas o estos grupos, centros, donde se les privaba de libertad a las personas. Hoy sí, hoy cualquier puede abrir un centro de rehabilitación, secuestrar a las personas, porque esa es la palabra correcta, secuestrar a una persona y llevarla a encerrar ahí con el pretexto de rehabilitarla. El problema es que las estadísticas nos demuestran que de 10, 9 no se rehabilitan. Es decir, 1, y eso muy dudoso que se rehabilite largo tiempo. ¿Qué son? Bueno, son lugares donde se pretende que el individuo deje de consumir o abstenerse al consumo de drogas. El problema es que no se logra, porque en 3 meses nadie puede curarse, nadie puede rehabilitarse en este problema de adicciones. Entonces son casas o lugares, repito nuevamente, clandestinos, donde una persona es la encargada de dar la rehabilitación a estas personas, pero vemos que no dan resultados, entonces no están cumpliendo su objetivo estos lugares. Gracias, señor R. En sí, la criminología entra, como le comenté, entra en el lugar de la prevención. Nosotros como criminólogos o estudiantes de criminología tenemos que estudiar aspectos fundamentales y factores para la prevención, y obviamente pues la prevención, como usted sabe, es tratar de evadir el crimen. Sabemos como criminólogos que es imposible, sabemos que es algo muy difícil controlar el tema del crimen, de los problemas sociales, porque en todo el mundo existen. Sin embargo, sabemos que puede haber readaptación social, que puede haber al criminal se le puede readaptar y hacer una reinserción social, o sea, otra vez darle integridad a la sociedad, que es muy difícil, lo sabemos con experiencia por nuestros estudios. Entonces, la siguiente pregunta sería, usted, que sabemos que usted vivió esto, que estuvo en estos grupos, ¿qué vio ahí? ¿Qué vivió? O sea, ¿cómo puede ser su experiencia dentro del grupo? ¿Qué pasó ahí? O sea, porque yo veo que es una persona, ahorita es una persona que está en la sociedad, ¿no? Que está adaptada a la sociedad. Entonces, si usted gusta comentarnos qué hay ahí adentro, o sea, qué pasa ahí. Bien, acuérdese que yo estoy hablando hace más de 20 años, cuando estos centros de rehabilitación funcionaban. Precisamente al inicio de la entrevista yo le comentaba de la creación de un instituto de orientación hacia el problema de adicciones, porque nosotros creemos en la rehabilitación,
Y creemos que, por ejemplo, nuestro centro se basa en 3 ejes. Que la persona primeramente se abstenga de drogarse para hoy y para toda su vida, ¿sí? No deslindarlo de la sociedad. Eso es un crimen que se hace con jóvenes de 14, 15 años que tienen un problema de adicción o que apenas consumió. La familia en esa desconocimiento vaya anexa a estas escuelas del crimen al menor, entonces lo está desintegrando de su sociedad y es un problema que después vamos a tener un criminal. Va a ser que se va a convertir en un criminal porque en el anexo aprendió a ser un criminal. ¿Sale? Entonces, ahorita regreso a su pregunta, vamos a hablar de esas 3 ejes. Una, pues, que se deje de drogar, que se integre a la sociedad y que tenga una mejor calidad de vida. Ese es nuestro objetivo de la creación del instituto, porque los centros de rehabilitación en los años 90, bajo estas bases, funcionaban. Entonces, el objetivo no era encerrar gente, el objetivo era rehabilitar gente e integrarlo a la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo que entre más jóvenes integremos a la sociedad, al deporte, al trabajo. Precisamente ahorita nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador está teniendo este tipo de propuestas, esta visión de integrar a los jóvenes, ¿sí? que han sido mal entendidos, hasta mal apodados, que a los ninis, es integrar a estos jóvenes precisamente a la sociedad. Entonces, ¿qué hay en esos centros o qué había en esos centros de rehabilitación, en estos pocos que existen? Bueno, eso, integrar al adicto a la sociedad y que deje de consumir, tenga una mejor calidad de vida y desde luego que se integre nuevamente a la sociedad. Ese es también el objetivo de los centros de rehabilitación, o al menos en los que yo estuve, o al menos el instituto que pensamos crear. Okay. Muy bien, señor R. La cuarta pregunta sería, ¿tienen algún método para su función? ¿Manejan métodos para el tipo de la readaptación social? No sé, alguna literatura, deporte, no sé, filosofías de vida. ¿Tienen algún método en estos lugares? La Comunidad de Alcohólicos Anónimos es un movimiento que viene funcionando desde 1934. Es el único método que ha ayudado a miles de personas a superar su problema de alcoholismo. Está repartido en varios países del mundo este programa y ha dado buenos resultados. Pero ahora hemos visto que hay una mala interpretación en su metodología. Nosotros en el instituto lo que tratamos es regresar nuevamente a esos principios, porque usted estará de acuerdo que los principios no cambian, esos siguen siendo lo mismo. El amor siempre va a ser el amor y el respeto siempre va a ser el respeto entre las naciones, entre las razas, entre las tribus, eso no debe de cambiar. Entonces nosotros contamos con un método, claro que sí, nos agarramos de las 3 vertientes o de las 3 ramas. Nosotros no estamos peleados con ninguna ciencia, con una metodología que ayude a superar al adicto su problema de adicciones. Por ejemplo, nos tomamos, por ejemplo, la religión, tomamos la psicología y tomamos el programa de Alcohólicos Anónimos, y desde luego también queremos que nuestros jóvenes, una vez que entren a nuestro instituto, tengan las puertas abiertas para un mejor empleo y desde luego para practicar el deporte. Vemos, por ejemplo, tenemos apertura nosotros con maestros de tenis, o sea, porque no todo es fútbol. Entonces hay jóvenes que a lo mejor les va a interesar jugar tenis, golf, fútbol, béisbol. Tenemos la apertura también para canalizar a estos jóvenes para que se puedan desarrollar e integrarse, lo que hablamos hace rato, a la sociedad a través del deporte, a través del trabajo y desde luego del estudio. Esos son los métodos que nosotros tratamos de plantear a nuestros jóvenes, y desde luego el instituto pretende ir como dar clase, enseñar a los jóvenes el problema de adicciones y sus consecuencias hasta dónde pueda llegar. Okay. Muchas gracias, señor R. Y por último, la quinta pregunta, quizá un poco, esta puede entrar a controversia o no, como usted claro. guste. ¿Usted cree, señor R, que la readaptación y reinserción social es parte y responsabilidad solo del gobierno o también social? Porque, bueno, en este caso tenemos los centros de adaptación social, las cárceles del Estado, donde sí hay programas, conocemos que hay programas de reinserción social. Por decir un ejemplo, hay adentro de la institución o adentro del pabellón de la cárcel, o sea, hay lugares donde las empresas se prestan a darles trabajo a estas personas que pues tienen su sentencia y están
readaptando a la sociedad. Muy bien, por ese lado está muy bien el gobierno. Nosotros lo conocemos como criminólogos, lo conocemos como reinserción social. ¿Usted cree que en esto, que es un poco más privado, un poco más, pues sí, usted lo acaba de decir, son minicárceles un poco más privadas, más hacia el aspecto familiar, más como no tanto del gobierno? ¿Usted cree que hay mucha diferencia la pregunta es la siguiente: ¿usted cree que hay mucha diferencia, aparte de la primera que le comenté, de la responsabilidad del gobierno hacia la readaptación? También la última pregunta: ¿usted cree que hay mucha diferencia entre un centro de readaptación del Estado a uno de estos centros? Sí, yo creo que es bastante la diferencia, una porque el gobierno del Estado no permite que la gente tenga una secuencia en la rehabilitación de adicciones. La creación del instituto pretende inclusive dar la orientación a los mismos internos, directores, psicólogos dentro de estos centros de rehabilitación, porque el cambio tiene que iniciarse adentro del individuo, en su corazón, no en el exterior. Entonces nosotros apelamos que, es decir, se va a poner este ejemplo, es como que el preso tendría que acudir al instituto por un espacio de 1 hora, 1 hora y media, mínimo 3 veces por semana, para equiparlo con todos los conocimientos del problema de droga, porque ¿estará usted de acuerdo en que el índice delictivo en nuestro estado, el homicidio, el suicidio, está relacionado directa o indirectamente con el consumo de droga o con las guerras de carteles? Entonces nosotros pretendemos inclusive llegar hasta ahí con los internos directamente y darles esta orientación sobre el problema de adicciones. Yo creo que sí le falta al gobierno una colaboración muy íntima y muy estrecha con los profesionales en problemas de adicciones, con los profesionales, no con los profesionistas, porque psicólogos, psiquiatras existen bastantes en nuestro estado. El problema es que el problema de adicciones cada día aumenta más. ¿A qué se debe esto? A que deben de buscar los profesionales, los que conocen cómo rehabilitar a una persona, no a un profesionista, a un profesional que conozca el problema de adicciones de fondo. Por eso pretendemos crear este instituto. Y sí creemos en la integración del individuo a la sociedad. Sí creemos. El problema es que darle los medios y los métodos adecuados para salir de este problema. Ok, señor R., pues sus preguntas son bastante buenas, muy directas, muy sinceras, y pues entramos a detalle. Nosotros como estudiantes de criminología nos damos cuenta de que hay un fondo, no hay problema, sino hay bastantes temas en estos pues son temas controversiales, ¿no? De quién tiene la culpa, si el crimen es de acá, de para allá, y se avientan a pelotita. Perdón, entonces... nada más déjame aclararle una cosa. Sí, claro. El problema de adicciones, de la criminología, del suicidio, todos los delitos que se disparan, no nomás es problema del gobierno, es un problema compartido entre sociedad y gobierno. Okay. Muchas gracias. Correcto. Pues bueno, como escucharon, profesor Adalberto, hago por terminada mi entrevista. Nos acompañó el señor R. Lo vuelvo a repetir, su experiencia, pues él tiene 20 años de experiencia con estos temas. Él estuvo estuvo en estos lugares. Claro, estuvo en estos lugares. Él conoce a fondo todo a detalle todos estos, pues no son problemas, conoce a detalle todo lo que ocurre en este tipo de tema. Es el autor del libro La drogadicción, una posición demoníaca. El señor R., a ver si nos lo comparte después, su libro. Sí, con mucho gusto. Actualmente, lo repito, está trabajando en un instituto para la orientación para el problema de adicciones, todo sin fines de lucro. Y actualmente pues él se desempeña como vendedor de bienes raíces y asesor para la Federación de Trabajadores Independientes, FTI. Entonces, señor R., pues muchísimas gracias por su entrevista. Es un gusto. Ha sido muy, muy grata para nosotros los estudiantes de criminología. Saludos para ellos, mucho gusto. Y al profesor Adalberto, que nos da la oportunidad de entrar a estos temas. Y bueno, pues yo me despido. Mi nombre es David Alexis Alcocer Varela, soy estudiante de criminología de la Universidad de Villa Asunción. Actualmente estoy en cuarto cuatrimestre de la Universidad de Villa Asunción. Y pues muchísimas gracias, y gracias, señor. Que esté muy bien. Buenas tardes.